Bro. Si no, algún día de estos amigos, me arreglas. ¿Qué máquina tengo? No vaya aquí cogiendo esto. Ahí, Texas.
y sangriñas, vamos a dar comienzo a la segunda edición de boxeo en Aguarda. El termo arbitral, señor Bravo, señor Menguide, señor Camoeiras y señor Bataló. Delegado federativo de la zona sur, Gemma Moedo, el médico, doctor Manuel Román, y también, como no, agradecer al alcalde de La Guardia, Roberto Carrero, por el día de hoy, y al concejal de deportes, Celso Fariñas. Bueno, os voy a contar un poquito cómo va a transcurrir esta velada durante toda esta tarde. Pues consta de 5 combates y una exhibición final, 4 categorías amateur y una categoría neopor. También deciros que entre los disputantes se encuentran los 2 actuales campeones de neopor profesional de 2025, del ligero y del superligero, y también la supercampeona de España, Spurgel, y la actual campeona neoprofesional del peso pluma. Pues vamos a dar comienzo al primer combate de la categoría joven. En la esquina azul, él es Troy Matarraz, secundado por Aarón González y Mario Peteiro. En la esquina roja, perdón, se encuentra Asalwa Penín, secundado por David Vila y Jorge Alonso.
Por favor, el que se haya llevado el casco rojo con anterioridad, que lo devuelva, por favor. El casco rojo que había encima de la mesa, por favor. Ahora sí que ya estamos para arrancar esa categoría joven. Ya tenemos ese casco rojo.
Segundos fuera. Segundo salto. Segundos fuera. Tercer y último salto.
Vencedor RSC en el tercer asalto, Rincón Azul. Para este segundo combate contamos con el árbitro Alberto Mengide. Y llamamos a la esquina azul a Iker González, secundado por Pedro del Arcán. En la esquina roja tenemos a Sergio Añón, secundado por Quillo SKT.
Segundos fuera. Segundos fuera. Tercer y último asalto.
Y vencedor a los puntos desde la esquina roja. Él es Sergio Añón. Ese aplauso, por favor. Ahora vamos a cambiar de categoría, vamos a esta supercategoría femenina. El árbitro de la contienda es el señor Batol. Pues lo dicho, arrancamos esa tercera pelea. Desde la esquina azul, ella es Noa Vicelle, secundado por Aarón González, Mario Peteiro, del Thunder Time. Es subcampeona de España, categoría School Gear. Y desde la esquina roja, ella es Carla González, secundada por Tonecho Quintarón. Ha disputado el campeonato neoprofesional del peso gallo.
Segundos fuera. Segundo asalto. Segundos fuera. Tercer y último asalto.
Vencedora por decisión dividida, Rincón Azul. Y seguimos con la categoría femenina. Árbitro de esta contienda, señor Camoeiras. Lo dicho, seguimos con esa cuarta pelea y en la esquina azul se encuentra Nair González, secundada por Jorge Alonso y Aarón González, actual campeona neoprofesional del peso pluma. Y desde la esquina roja, Alicia Sabelli, secundada por Tonecho del Kit Narón. Es una de las mejores boxeadoras jóvenes del panorama actual.
Segundos fuera. Perfecto, gracias, Pedro. Segundos fuera. Tercer y último asalto.
Y desde la esquina azul, Alex Castro, secundado por Juan Alonso del CKD Mos, actual campeón neoprofesional del peso ligero 2025. En el ring, Alex Castro. Y en la otra esquina, en esa esquina roja, Daniel Suárez, secundado por Amorín Castromán del Club Boxeo Padín, actual campeón de peso superligero 2025. En el ring, Daniel Suárez.
fuera. Segundo asalto. Segundos fuera. Tercer y último asalto.
Ese fuerte aplauso para estos campeones. Ya te digo, ya te digo. Llamamos a la esquina azul y en esa esquina tenemos a Carlos Miguel Rodríguez. Él es 13 veces campeón de España en la década de los 80, secundado por David Vila.
Primer asalto. Segundos fuera. Segundo asalto. Segundos fuera. Tercer y último asalto. Ese fuerte aplauso para estos dos campeones.